Hola, buenas tardes. Soy Luis Armando Benítez. Ya Enrique ha hecho un poco mi presentación personal y bueno, decirles que estoy muy agradecido de formar parte de este grupo que por esta red social se reúne para compartir cosas tan importantes e interesantes. Al mismo tiempo agradecer a la audiencia selecta que está formando parte en este momento su amable atención. El objetivo de esta presentación denominada La realidad como sugestión, que aunque suene así no es precisamente hablar del mito de la caverna de Platón, tiene como propósito aportar algunas consideraciones y reflexiones en torno al papel de los medios de comunicación y las redes sociales para crear distintas percepciones de la realidad en la mente de las personas mediante estrategias de sugestión de gran alcance, ¿no? Esa es básicamente el propósito de mi disertación. Bien, con el propósito de ubicarnos un poco en cuanto a algunos conceptos, quiero dejar claro que, o sea, cuando hablemos de hipnosis, hablaremos de ese estado alterado de conciencia, este, auto o heteroinducido, en el que se aprecian cambios psicológicos como fisiológicos, y que este estado de conciencia alterado, que es muchas veces conocido como trance o estado hipnótico, que tiene como finalidad colocar una vía de acceso al inconsciente para influir en él de forma voluntaria, o al menos intentar influir en él de forma voluntaria. Por otra parte, están las sugestiones, que son el material o la información que la persona que hipnotiza hace llegar al inconsciente del sujeto. Basta decir que, bueno, todos nosotros somos sugestionables en mayor o menor medida y se considera que la sugestión es una de las características de la especie que nos permite, bueno, la propensión a ser sugestionado nos permite una cierta ventaja evolutiva y facilita y simplifica los procesos de aprendizaje. Que las sugestiones pueden ser directas, indirectas, inespecíficas, o, o ser expresadas en forma de fábulas o metáfora, y generalmente facilita que la persona que es sugestionada pueda acoplar las sugerencias sí, las sugerencias de la sugestión a su marco interior de conciencia, por decirlo así, ¿no? Y la sugestión post-hipnótica se entiende como aquella que es sembrada en el inconsciente de la persona y que una vez salida del trance, o sea, despertada del trance hipnótico, la persona ejecutará o percibirá como modificaciones en su comportamiento o conducta, ya sea de forma consciente o inconsciente, que realice la sugestión o la orden que se le plantee en el momento de la hipnosis. Creo más o menos yo que estamos en esa dirección. Esas consideraciones en torno al concepto de hipnosis. Por otro lado, también tenemos que dejar claro un poco de lo que he logrado perfilar como el funcionamiento de la percepción, ¿no? Que la percepción de la realidad es un fenómeno que integra o articula el desempeño o funcionamiento de tres instancias concretas que interactúan entre sí y se determinan de forma tridireccional, o sea, establecen un marco de relación y sobre determinación
eh, que va y viene de un elemento a otro de manera simultánea, no necesariamente seguirán el orden que se va a dar ahora de forma expositiva, ¿no? Primero, bueno, que eh, se puede pensar que la percepción comienza cuando los órganos de percepción, es decir, los sentidos, eh, captan datos, o sea, captan lo real, captan el entorno, captan lo que está alrededor del sujeto que está percibiendo. Entonces, a través de los sentidos, los órganos de percepción, se capta una información. El cerebro, entonces, esta información que le pasan los sentidos, ya convenientemente filtrada según cada tipo de sentido que esté captando la información, el cerebro actúa entonces como un banco de datos o como un archivo inteligente o como un hardware de procesamiento de información, de datos. La tarea que realiza el cerebro en este sentido, con la información que entra a través de los sentidos, es organizarla, jerarquizarla y archivarla, o sea, tenerla ahí dentro de algo que nosotros llamamos recuerdo o memoria. Entonces, una de las tareas del cerebro es una actividad eminentemente práctica, eminentemente organizativa, la mayoría de las veces puede ser lógica, y eh, es, es, ¿cómo diríamos? Es de soporte para para otro constructo o para otra instancia que le sigue, que es para la mente. O sea, el trabajo que hace el cerebro es un trabajo que hace para la mente. La mente, con esos datos que aporta el cerebro, construye modelos, es decir, representaciones inteligibles para el sujeto, donde va asociando un sinnúmero de información, tanto disonantes como consonantes, es decir, acordes o desacordes con el sujeto, y va armando un puzzle o rompecabezas que finalmente ofrece a nuestra conciencia. ¿Para qué? Para que nuestra conciencia decida si nos quedamos con ella o no. Es decir, si nos quedamos o no con el puzzle que la mente nos presenta. Entonces, la tarea de la mente es ofrecer una imagen coherente, más o menos articulada, lógica, ¿no? De lo que nos rodea. O sea, una imagen, eh, en cierto modo, estática o dinámica, en cierto modo, hasta a un cierto nivel, una imagen de lo que estamos percibiendo. En este caso le ponemos el nombre de realidad porque estamos acotando un montón de información, distribuyéndola en el escenario que nos plantea la mente para que nosotros tomemos decisiones en relación a esa información. El otro elemento que entra en juego en esta dinámica de la percepción es el espectador. Pero el espectador no es un ente pasivo. Es decir, está compuesto por la consciencia y la conciencia. La conciencia, que es la capacidad del sujeto decidir entre lo que es bueno o malo, conciencia, o sea, las categorizaciones morales de bien y mal, que casi siempre cuando se plantean así, bien y mal, suelen ser maniqueas, es decir, suelen ser o blancas o negras, y la conciencia, perdón, que es esa capacidad que tiene el sujeto, ¿verdad?, de ubicarse en el contexto, o sea, de percibir la realidad, pero al mismo tiempo ubicarse dentro de ella. Entonces, ese tipo de consideraciones sobre el espectador hay que tenerlas claras, porque la función del espectador es tomar decisiones sobre lo que la mente le ofrece, es decir, que ante el puzzle completado por nuestra mente, donde ha incorporado en él toda la información que le pareció suficiente, incorpora elementos de lógica, elementos emocionales, este, elementos que generalmente son algunas veces antagónicos o elementos que son útiles para los propósitos e intereses del sujeto. En fin, es
una representación de la realidad, un completo cuadro cargado de datos, hechos, emociones, convicciones, etcétera. Eso es lo que encaja desde la perspectiva del espectador y sobre esa base el espectador toma decisiones, elige tomar partido, se posiciona, profesa, es decir, este, eh, milita dentro de una realidad que él cree que es la adecuada. El espectador, pues, no, ante todo esto que les estoy diciendo, se ve que no es nada pasivo, porque se hace militante de una determinada representación sobre la realidad y a veces sin saberlo, este espectador es un actor tan dinámico porque actúa como reproductor, multiplicador, es decir, un elemento de contagio, por decirlo así, de esa determinada visión o percepción de la realidad. Entre lo que nosotros conocemos por ahí, podemos asimilar a esto a la propaganda y la publicidad, que es una de las funciones que hacemos. O sea, hacemos publicidad cuando evidenciamos, manifestamos las cosas en que creemos, y la propaganda cuando intentamos convencer a la gente de lo que hay allí. Allí. Ahora bien, desde la perspectiva de la hipnosis podemos decir que hay sujetos que son casi, se han se afirma que casi un 85 por ciento de las personas son propensas a ser hipnotizadas, es decir, están abiertas o disponibles para asimilar algún tipo de sugestión de parte de la persona que hipnotiza. Este tipo de afinidad, de facilidad, generalmente se expresa a través de ciertas actitudes de los sujetos que asimilan las sugestiones, porque se abren de una manera confiada a quien le está hipnotizando. O sea, que el elemento de confianza o el elemento de percepción de autoridad de parte del hipnotizador es una condición que expone, ¿no? Que abre, por decir así, los caminos de la mente para acceder a través de determinadas técnicas al trance hipnótico, y a través del trance hipnótico insertar, implantar la sugestión en el individuo. Eh, Esto es porque generalmente la sugestión tiene tal potencia que a través de una sugestión de manera directa algunos individuos logran persuadir, logran influir sobre los demás de aceptar determinadas ideas, incluso ideas que pueden ser peligrosas. Y esos individuos generalmente no se dirigen a la parte lógica de las personas, no a la parte racional de los sujetos, sino a su parte emocional. En particular, la mayoría de las veces cuando este tipo de sujetos quiere controlar de manera taxativa, potente, a la persona hipnotizada o a la persona sugestionada, la implanta a través de un canal definido, que son los miedos, o a través de una afinidad concreta con él, adivinando cuáles son sus deseos e intentando plegarse a ellos. De este modo, a través de su gestión directa, se logra que la voluntad de las personas se quiebren y terminan haciendo lo que ellos desean. Esta es una forma de sugestión que está asociada al poder, aunque no necesariamente se ejerza desde todo tipo de poder, ¿no? O sea, pueden ejercer ese tipo de poder y sugestión desde la pareja hasta pasando por un vendedor, un experto en estrategias de venta, o un jefe de Estado o un dictador, pues. Entonces, este tipo de cosas hay que tenerla clara porque está utilizándose una disposición interior del sujeto a, a,
como como una especie de puerta de acceso para ser empujado en una dirección determinada. Lo otro es que, bueno, que la mayoría de las veces, este, la sugestión que es repetida constantemente desde el punto de vista de lo social, termina convirtiéndose en una costumbre, ¿no? Cuando es impuesta desde una figura de poder o desde lineamientos institucionales que representan poder y autoridad. Poder y autoridad. Bien, entonces cuando los sujetos presentan esa disposición a ser hipnotizados, el hipnotizador entonces entrará en juego o buscará la forma de que esa predisposición a la hipnosis esté presente en el sujeto que va a ser hipnotizado y él procederá a implantar en su mundo inconsciente las sugestiones necesarias para alcanzar las finalidades, ya sean terapéuticas o, o simplemente de expresión eh, de lo interior que el sujeto quiera manifestar en ese momento, ¿no? Pero lo que quería yo apuntar era que cuando las sociedades, esto extrapolando este ejemplo, cuando las sociedades están en crisis, cuando están sufriendo o pasando por momentos de transformación, momentos donde se cuestiona la validez de muchas instituciones, de muchas normas y de muchos criterios, generalmente en el colectivo se instala una especie de ansiedad de información, una especie de necesidad por la información. Y se baja la guardia, se quiebran las defensas de los sujetos porque están demandando información, pero no son conscientes de que la información que se les puede suministrar desde el propio sistema o desde cualquier otro elemento interesado dentro del sistema, ya sea una especie de quinta columna metida dentro del sistema que va a empezar a torpedear los estamentos institucionales del sistema, va a introducir en ese momento sugestiones, sugerencias, va a sembrar incertidumbre, va a intentar crear una realidad eh, caótica o desfasada que va a tocar justamente dentro de la sociedad lo mismo que se puede tocar dentro del sujeto, que son sus miedos, sus temores y, por otro lado también, sus deseos o ambiciones, sus aspiraciones sociales. Entonces, este tipo de predisposición a abrirse a la información de manera indefensa, sin actitud crítica, sin actitud defensiva, por decirlo así, sino entregadas al impacto eh, total de la información que se suministra, no es solamente una condición de un sujeto que está siendo sometido a hipnosis, sino que estamos hablando de una condición que presenta casi toda una sociedad donde rarísimas excepciones, es decir, rarísimos sujetos, son capaces de resistir, de encarar y estar atentos a información distorsionada, negativa o falsa. Entonces, el uso de la información en el momento en que la sociedad se predispone o está predispuesta o está alterada, presenta un estado social, por decir, de conciencia alterada, ¿verdad? Un estado alterado de la conciencia colectiva, por decirlo así, es fácil y permeable esa sociedad a información distorsionada y distorsionante. La información distorsionada y distorsionante o la información precisa también es posible, terminan configurando una percepción de la realidad en la sociedad. Entonces, si ésta se asienta sobre el miedo, imagínense ustedes qué clase de información y de comportamiento y de situación se genera en los sujetos de esa sociedad en relación a la realidad que los rodea, que los rodea.
A través entonces de los estudios sociológicos y de muchos estudios psicológicos, o sea, sobre todo de la psicología social, se descubre que el uso de categorías desde el punto de vista de la apreciación de la realidad, de categorías maniqueas que solamente discriminan la realidad en blanco y negro, o sea, en bueno o malo, ese tipo de análisis inmediatista que no es respaldado muchas veces en el discurso político, del imaginario de los partidos políticos o de las mismas instituciones encargadas de reproducir y consolidar la realidad social que estamos visualizando, ese discurso que se viste de contradicciones entre A y B, entre blanco y negro, bueno y malo, ese discurso termina por hacer una tarea muy concreta y específica, que es introducir la duda, la incertidumbre y romper el esquema de seguridades que tienen los sujetos en torno a la realidad que ellos viven. En torno a la realidad que ellos viven puede ser la realidad social que vive una determinada población de un país determinado y que responde a esa representación que tiene en su cabeza a través que ha sido configurada por sugestiones tras sugestiones que vienen de una manera casi indirecta, que es más compleja y difícil de detectar, proviene del mundo de las ideas, gravita sobre la sociedad y es construida y promovida desde las instituciones, que es una tarea que se hace institucionalmente aún sin que las mismas instituciones sean conscientes de que lo están haciendo. Entonces, como la mayoría de la gente cree en sus instituciones, cree en las seguridades que ellos les aportan, eh, la tarea de minar las seguridades del sistema, agudizando las contradicciones que la realidad presenta, destacando el foco sobre ellas, haciendo que tú solamente mires en dirección a lo que está crítico y no a lo que funciona. Entonces, ese tipo de manipulación de la percepción, ese redirigir la percepción hacia una determinada área de la realidad solamente, hace que definitivamente los sujetos que habitan en un modelo social consideren que su realidad es caótica, es insegura o es incierta. Entonces, esa realidad en medio de una situación de crisis, como podríamos hablar ahorita de la crisis que genera en los sujetos la ansiedad, el desasosiego, hasta cuadros depresivos y gente que posiblemente piense en quitarse del medio suicidándose porque ya no soporta la tensión del estrés que se exacerba a través de los medios de comunicación y de otras cosas, y de comentarios y de redes sociales, una información que termina rompiendo el esquema que los sujetos tienen de la realidad social, política y económica que les rodea. Entonces, la realidad, ese conjunto de elementos que configuran la realidad para los sujetos, termina entrando en crisis. Y esa crisis no hace más que abonar el camino para que aparezca alguien que tiene todas las respuestas y va a cumplir todos los deseos de los sujetos que están reclamando seguridades, facilidades y confort. Porque justamente lo que nos hace propenso a no encarar las crisis, a no enfrentarnos a ellas y aportar soluciones, es que nos encanta nuestra zona de confort, nos encanta las cosas fáciles y nos encanta que nos expliquen las cosas de manera sencilla, cuando la realidad no es ni sencilla, ni es confortable, que tiene confort en algunos ámbitos, pero no es confortable precisamente. Y la realidad es una red intrincada de continuas tomas de decisiones para mantener el funcionamiento operativo de instituciones y sus respectivos logros o resultados sobre los deseos y sobre la atención de los temores de los ciudadanos
que se enfrentan a diario con esa realidad. Entonces, toda esa crisis, toda esa sacudida, todo ese miedo que se puede utilizar para desestabilizar el sistema, lo que hace es abrir el camino al gran hipnotizador, es decir, al salvador mesiánico, al tipo que viene a resolver este problema, con la receta en la mano, con la receta salvadora. Bien, entonces, así como eh, la, como el sujeto que viene a solicitar ayuda a un terapeuta hipnótico o que viene a recibir la atención de un hipnotizador o viene demandando este, que se ser hipnotizado, es decir, que dependiendo de su necesidad, de la intensidad de su demanda, estará más propenso, ¿no?, a estar ofreciéndose para ser hipnotizado y resolver el problema que tiene, que lo ha intentado resolver de otro montón de maneras, de formas. Así entonces ocurre con lo que es la sociedad, pues, o sea, la sociedad empieza a buscar sus respuestas, no las encuentra, las instituciones que tenían no le están dando salida y de repente aparece este salvador mesiánico que dice que tiene la solución a todos los problemas de la sociedad, que tiene una fórmula mágica, una receta, y como la sociedad está dispuesta a creer, como está locamente volcada hacia la búsqueda de una solución o de una red de soluciones frente a determinados males y problemas, la sociedad se abre plenamente a la información que eh, gran hipnotizador, que salvador mesiánico va a traer. Se abre totalmente a dar credibilidad plena a las sugestiones que colectivamente este salvador mesiánico va a diseminar, va a inculcar, va a utilizar todos los canales necesarios para llegar no solamente al inconsciente colectivo, sino al, a la conciencia colectiva de una sociedad para, con información, modificar su percepción de la realidad. Entonces, el, el, este hipnotizador o este sujeto le dirá a la sociedad con diferentes entonaciones, con diferentes modos y con diferentes estrategias: mira, nosotros reconocemos que nuestra sociedad está hundida, no sirve para nada, no tiene salida, no se puede resolver el problema social. Esta realidad que estamos viviendo es una realidad que nos está devorando, que nos está destrozando. Vamos a cambiar esta realidad. Yo necesito que ustedes se involucren. Aquí nosotros necesitamos cambiar esta realidad, contamos con la fuerza de ustedes, contamos con la energía vuestra, con la participación, contamos con ustedes. Ustedes van a venir, van a tomar acción para transformar esta sociedad. Todo el esfuerzo, el peso del cambio de esta realidad, de estas condiciones materiales, espirituales, sociales y psicológicas, está en manos de ustedes. Ustedes son los dueños del cambio de esta sociedad y descansamos entonces nuestro proyecto. Es decir, el tío descansa su receta mágica en los hombros, en las actitudes de la masa, del colectivo. Descansa sobre ellos su mensaje, sugestiona colectivamente a través de los medios de comunicación que realizan una labor repetitiva del acto de sugestionar, que venden de una y otra manera el mensaje de que todo está mal, hay que cambiarlo y lo vamos a cambiar de esta fórmula porque esta es la receta que les va a servir a ustedes. Entonces, esas estrategias, ese tipo de actitud emitida por un líder mesiánico, que generalmente es visto como una autoridad superior, como un ser del otro mundo, por las sociedades, por el líder que ese momento necesita, una sociedad determinada, dependiendo de su nivel, claro, cultural y psicológico, este, esa sociedad seguirá o no seguirá la sugestión que este líder mesiánico está implantando en ella. Entonces, el Salvador mesiánico, el gran hipnotizador, empleará desde la tribuna de un meeting en una calle o en una plaza
o en una congregación determinada de gente, en un lugar determinado, en un lugar cualquiera, desde, desde un salón de clase hasta los púlpitos de una iglesia o templo cualquiera, de cualquier profesión o confesión de fe, utilizará esos estrados que le permiten el alcance de gran número de población para ir sembrando un mensaje en el inconsciente de la gente, una orden, una sugestión de poshipnótica de carácter colectivo. Entonces, esa es una de las estrategias más usadas por el gran hipnotizador cuando nos quiere hacer ver una realidad sobre la otra realidad. Entonces, es importante que esto lo tengamos claro. Vemos entonces la realidad que nos está sugiriendo una sugestión. De repente no es eso lo que está ahí, sino que el foco nos lo voltean sobre un punto determinado, crítico, de una realidad determinada y nosotros solamente vemos el punto crítico, negativo y destructivo de esa realidad. No vemos que lo demás funciona y que solamente hay que resolver determinados elementos. No cambiar todo el modelo, no cambiar todo el sistema, no cambiar una percepción de la realidad. Como hemos dicho por ahí adelante, eh, los resultados de las investigaciones en las áreas de la psicología social, de la sociología y el estudio del comportamiento humano como especie que se agrupa socialmente y crea colectividades con ideas afines, este tipo de aglomeraciones humanas necesita de una herramienta específica para que alcance una modificación colectiva de la apreciación o de la forma de percibir la realidad. A veces, y volvemos a repetirlo, si la sociedad está muy sensibilizada o muy atemorizada o muy necesitada, ni siquiera necesitará que le razonen las propuestas que se le den. O sea, ni siquiera hace falta lógica para que una sugestión totalmente emocional tras, transgreda sus mecanismos de defensa, sus límites de defensa frente a lo que se le está dando y ellos este, se resistan, sino que simplemente lo van a asimilar, lo van a necesitar porque es agua para una sed terrible que están sufriendo. No sé, los medios de comunicación, utilizando la información científica derivada de varias ciencias aplicadas al estudio de las sociedades y las conductas colectivas, utilizará estrategias que están ya enmarcadas dentro del mundo del marketing de imagen, del marketing de las representaciones sociales, económicas, políticas, de las nuevas vertientes y posibilidades que se establecen a partir de esas representaciones que se le están entregando. O sea, lo nuevo, lo diferente, lo distinto, la sociedad se lanzará en picado en esa dirección porque le está ofreciendo una alternativa de salida ante lo que parece ser que es una crisis insalvable y que así se le ha hecho ver a través de los medios de información y comunicación, se les ha hecho ver a la gente que está en una crisis insalvable y que no es necesario resolver los aspectos coyunturales de esa crisis, sino resolver con un cambio drástico de esa realidad, con una transformación completa del modelo que está delante y que ha venido operando a la a favor o, o de manera, digamos, medianamente favorable para los intereses de los ciudadanos o de las personas que viven en ese contexto social. Generalmente podemos visualizar que la gente, cuando tiene un mínimo de necesidades satisfechas dentro de una realidad social determinada, puede creer que está feliz. Pero si se explotan las contradicciones del modelo, emergerá una misma proporción que pensará que no está feliz y que no le satisface el modelo social tal como está pensando. Por eso es que la analítica de los que han estudiado los modelos sociales y la realidad que estos generan en su entorno, los modelos de organización social y cultural, toda la realidad que ellos producen
de cara a la gente y todas las garantías y seguridades que les dan, explotan las contradicciones mismas de esos modelos, las contradicciones del sistema, las contradicciones de esas representaciones de la realidad. Entonces, hacen énfasis en la promesa de la igualdad y no existe igualdad alguna. Es decir, no existe acceso claro y funcional y práctico a las riquezas que se les ofreció que iban a tener, que no hay acceso claro, normal y funcional a la salud que se le estaba ofreciendo dentro del sistema. No hay un acceso claro, equilibrado y armónico a la formación y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al insistir sobre los elementos de crisis, la sugestión que agudiza la crisis en la mente y en la resistencia, en la estabilidad, si se quiere, de la gente que vive un determinado modelo social, empieza a resquebrajarse y empiezan a literalmente a demandar por un cambio, pero ya, un cambio inmediato y sin darse cuenta muchas veces que esos cambios, esas coyunturas, esas crisis han estado siendo producidas por gente que está dentro del sistema interesada en desmontar el sistema desde dentro. Valga también la pena decir que los responsables, muchos responsables por mantener el funcionamiento operativo del sistema, han deteriorado de tal modo las condiciones que favorecerían al colectivo y entonces son corresponsables de la destrucción del mismo modelo que ellos pretenden hacer seguir funcionando. O sea, son responsables del resquebrajamiento de una realidad que le daba a la gente seguridades, garantías y los protegía de sentir el temor, de sentir miedo. Los mantenía a salvo. Los mantenía a salvo. Puede llegar a ser tan potente el poder de una sugestión en torno a las garantías y seguridades que una realidad debe proveer a los sujetos que viven en ellas y son conscientes de que habitan en una realidad determinada, que cuando se sugestiona sobre las inseguridades y el resquebrajamiento de esa realidad por sus propias contradicciones, el miedo emerge y se apodera de las respuestas, de las reacciones y de las actitudes de los sujetos. Entonces, comienza una manifestación increyendo, ¿verdad?, de esas emociones que se traducen y son canalizadas como manifestaciones colectivas. Estas manifestaciones colectivas comienzan primero de forma pacífica y tenue y tranquila, pero que poco a poco es la estrategia de la sugestión mesiánica, es buscar que cualquier atisbo de manifestación pacífica termine desembocando en la promoción de una manifestación de tipo conflictiva, violenta y, si es posible, en abierta confrontación. Porque cuando viene la violencia, viene la confrontación y viene el conflicto por el conflicto en sí mismo, ¿sí? Que se llega a situaciones de violencia real dentro del sistema y a esa violencia se le da publicidad, promoción en los medios de comunicación, los sujetos que habitan dentro de esa realidad comienzan a darse cuenta de las inseguridades que arroja sobre su confort, como lo decíamos hace poquito, que arroja la vivencia de una realidad determinada y entonces ellos reciben el impacto de la información sobre su fuero interno. Ya no estamos hablando solamente del comportamiento colectivo, ¿verdad? De una sociedad que reacciona frente a una realidad dibujada por los medios que comenzó con una tarea de dibujar la crisis del sistema que termina siendo la crisis de esa foto de la realidad que teníamos y que de repente nos hacen ver que esa realidad nos está destruyendo y nos está maltratando y nos está insatisfaciendo de manera definitiva. Pero encima de eso, esa realidad se torna violenta
Y cuando el miedo llega al extremo de cualquier tipo de violencia se hace manifiesta, entonces comienzan los reflejos sociales que son condicionados por la educación, la religión, etcétera, etcétera, la moral social imperante que dice que todo tipo de violencia se rechaza, todo tipo de violencia es dañino y todo tipo de violencia esconde la muerte. Entonces, ante ese tipo de eventualidad, una realidad determinada se convierte en peligrosa. Y lo que realmente ha estado haciendo el Salvador mesiánico, este que aparece como el gran hipnotizador, es sembrar en la gente el miedo y ofrecerle, claro que sí, seguridad y confort si siguen sus ideas. Entonces comienza una tarea de implantación de una sugestión, empieza la tarea de implantación de una especie de respuesta condicionada, consciente o inconscientemente, que operan en el sujeto de manera efectiva. Entonces, es una de las tareas que los medios de comunicación y los que lo saben utilizar emplean para cambiar esa percepción de la realidad. A nivel social de la conducta colectiva, es frecuente observar que en medio de las crisis sociales, en medio de las crisis de los sistemas, en medio de lo que podríamos llamar las crisis de los cambios que se producen en la percepción de la realidad y la transformación de esta, de cómo la percibimos, es frecuente descubrir que a través de una simple pregunta podemos verificar y constatar qué tan sumergida puede estar una persona dentro de los procesos de su gestión orientados a cambiar los paradigmas que definen la realidad. Es decir, si una persona en los primeros 5 minutos que estamos conversando se le pregunta cómo está la situación, cómo está todo, si vive sobre la actualidad, si vive metida en los medios de comunicación, si vive tomando contacto con la gente que está sumergida en la descarga informativa, en la lluvia de información contradictoria y confusa que hay por todos lados, esta persona de seguro que a lo mejor intentará bosquejar una incertidumbre bastante amplia eh, que tiene que ver entre sus emociones y su percepción de lo que está en el entorno. Entonces, cuando le preguntas y le hace la misma pregunta, ¿y cómo te sientes? Evidentemente que estamos abriendo la puerta para continuar penetrando en lo que se llamaría un proceso de sugestión si decidimos intensificar su curva de estrés o de decepción o de indefensión frente a lo que la realidad misma establece. Pero si somos claros en que esa posibilidad existe en la interacción del hipnotizador con el sujeto a hipnotizar, si esa posibilidad existe a crear ese punto de inflexión donde el sujeto se focaliza sobre la situación y sobre cómo él se siente, evidentemente, imaginen ustedes este tipo de interrogantes, de cuestionamientos que ordinariamente se usan en los medios de comunicación a través de determinados tipos de programas, de esquemas, de propaganda o a través de determinados tips y mensajes que se cuelan a través de las redes sociales. Generalmente, eh, el poder de, de la sugestión evidencia entonces la fuerza post-hipnótica, ¿verdad? De esa realidad sugerida o sugestionada por los medios de comunicación y las redes sociales. O sea, es obvio que ustedes exploran a través de interrogación a los sujetos y saldrá entonces un posicionamiento del sujeto frente a su percepción de la realidad. Entonces, ¿qué hacen las empresas y las compañías encuestadoras? Eso. La pregunta que ustedes le hacen a una sola persona, las compañías encuestadoras entonces
lanzan la interrogante a un colectivo y evidentemente testan que ese colectivo puede estar ya sugestionado o no en relación a la apreciación de la propia realidad que les está ofreciendo la sociedad que los acoge. Entonces, es un paralelismo un poco así explicado en grandes trazos, pero que tiene mucha información de por medio y tiene mucha lógica, porque al final las sociedades son el reflejo este, de un comportamiento individual que se suma como un colectivo, aunque el comportamiento de los colectivos no sean siempre igualmente asimilados al comportamiento de las individualidades. ¿De acuerdo? Porque generalmente los individuos funcionan de una manera estando solos y cuando están en colectivo funcionan de otra forma. Menos límites y menos control o más límites y más control, dependiendo de en qué momento de la situación coyuntural, social y psicosocial de una sociedad determinada se encuentra ese colectivo. Podemos arribar a algunas conclusiones que, por ejemplo, como que la mejor sugestión colectiva que se puede hacer a través de los medios de comunicación social es hacernos creer que no estamos sugestionados, que todo nuestro funcionamiento en la percepción de la realidad no es resultado de una sugestión, sino que es de la autoconciencia que tenemos de la misma, que es producto de la reflexividad que hemos desarrollado y también de la autoobservación que hacemos a través de los fenómenos sociales, porque nos habremos sumergido desde un enfoque, desde una perspectiva de una investigación de segundo orden. Y lo otro es que el miedo, la otra conclusión es que el miedo es uno de los vehículos más empleados por los grandes hipnotizadores o el Salvador mesiánico, es uno de los vehículos más usados para enfocarnos sobre la sugestión, ¿verdad? Para sugestionarnos y enfocarnos sobre la desestabilización y la posible agresión de la realidad que se está desmoronando frente a nosotros y redirigirnos hacia las expectativas y hacia los deseos que ellos están dispuestos a satisfacer con su receta y fórmula mágica, ¿verdad? Y la otra conclusión a la que podemos arribar es que las soluciones milagrosas que vienen dadas desde una sugestión maravillosa, ¿verdad? Una sugestión que es una maravilla de sugestión, pero en realidad es una realidad que está por venir, no es lo dado. Entonces es uno de los juegos fundamentales de el modelo político que transforma la realidad y la percepción de la realidad. O sea, centrar el foco en las distorsiones de lo que tenemos al frente y centrar el foco en los deseos que va a satisfacer una oferta política determinada que tendrá el poder para cambiar esa realidad que nos está alarmando y que se está desmoronando. Esa, en realidad, son, bueno, las conclusiones que yo saco de esto y que he logrado, en cierto modo, encadenar o asociarlas al tema de la sugestión y la hipnosis con el, el comportamiento de las sociedades en la percepción de la realidad. Muchísimas gracias. Gracias.